Contratación a través del outsourcing. Tenemos que hacer mención que en México, antes del decreto del 23 de abril del 2021, el outsourcing era una forma de contratación de personal bastante usada en México. Tan es así que se hizo pues un abuso de esta situación, de este modo de contratación, y llegó a incluso a afectar a los trabajadores porque dejaban de percibir lo que por ley les corresponde como prestaciones sociales. Nos referimos pues a lo que son cuotas de seguro social o de retiro, conceptos de Infonavit, aportaciones que debían recibir pues no las recibían. ¿Por qué? ¿De qué se trataba esta situación? Bueno, se trataba de que había compañías que tenían personal y lo ponían a disposición de empresas para elaborar o para hacer labores diversas, que la empresa que contrataba los servicios de estas organizaciones pues acordaban. Entonces ese personal, el contratante era el que en todo caso les decía que era lo que tenían que realizar, es decir, la empresa a la cual ellos se servían, pues era la que les decía qué trabajo iban a realizar y pues les pagaba el salario, pero el salario se los pagaba a la empresa con la que había realizado el contrato. Les pagaba ese convenio y después ya esa organización que manejaba a los trabajadores, que los distribuía en diferentes empresas, era la que les pagaba los salarios. Pero pues únicamente era eso, porque se omitían prestaciones importantes, como ya mencionamos, pues era el seguro social, era el Infonavit, otro tipo también de percepciones que dejaban de recibir, como eran vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, en fin, eran bastantes conceptos los que en su momento muchos trabajadores se vieron afectados en sus ingresos debido a ese abuso de la contratación a través del outsourcing. Es por eso que se vio en la necesidad de lo que es el Congreso de la Unión, dirigidos en este caso diputados y senadores, y a través de un decreto pues tratan de controlar esta forma de elaborar, que estaba pues sin reglamentarse, se puede decir, o eran mínimas las reglas. Entonces el 23 de abril del 2021 se lanza un decreto, se publica un decreto, para decirlo correctamente, en el Diario Oficial de la Federación. Este decreto pues reforma diversas legislaciones, la principal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Todas estas leyes fueron modificadas para adecuarlas al decreto que fue publicado. El artículo 12 de ese decreto menciona claramente que ya en México queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Entonces, de entrada ya no está permitido. Pero en el 13 hay, digamos que una excepción, porque ahí ya menciona que sí se va a permitir la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. El contratista pues es la agencia que recluta, selecciona y entrena y capacita a los trabajadores para poder realizar estos servicios especializados. Entonces, esta es una de las condiciones principales que tiene el outsourcing. Los trabajos que van a poder realizar en las empresas son aquellas que no son el objeto principal de la actividad,
que no es su objeto social, es servicio especializado o de ejecución de obras especializadas. Entonces queda ya claramente tipificado de esa manera. Y además, estas agencias, estas empresas que se dedican, pues tienen que tener un registro que se va a realizar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto lo menciona el artículo 15 del mismo decreto, que este registro lo realizará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y pues va a exigir varios requisitos, principalmente que estén al corriente con todas las obligaciones fiscales y de seguridad social que corresponde a quienes tengan trabajadores a su cargo. Entonces tienen que estar al corriente. Este registro, una vez que lo obtengan, pues tiene que ser renovado cada 3 años. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una vez que presenten la solicitud de registro, tiene 20 días para decirle si es aceptada o no es aceptada la solicitud y si ya quedaron registrados. Si no lo hacen, entonces el solicitante puede requerir esta resolución. Si en 3 días no le resuelven, pues se puede entender o se da por entendido de que ya se encuentra registrado. Pero esto no es definitivo, porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en cualquier momento puede negar o cancelar este registro si no cumplen con los requisitos previstos por esta ley. Es decir, siempre tienen que estar al corriente. No solamente van a estar al corriente para obtener el registro y luego pues al año tal vez ya no estén al corriente, tal vez con el impuesto sobre la renta o con el pago del seguro. Bueno, no puede pasar eso, porque si eso pasa, es detectado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entonces se le va a cancelar su registro. No necesariamente se tiene que esperar hasta los 3 años, es decir, no es definitivo. El tener un registro no es definitivo. La empresa o la agencia tiene que estar bastante al tanto, de siempre estar al corriente de que sus opiniones por parte de la autoridad sean positivas y que se puedan ser verificadas también para que no se le cancele este registro. ¿Cómo lo va a hacer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social esta revisión? Pues precisamente, o sea, está facultada para inspeccionar a las empresas en cualquier momento y revisar cómo se encuentra. Entonces, este padrón va a ser público, va a estar disponible en internet, es consultable. Cualquier persona puede checar cuáles son las empresas que están en este padrón y asegurarse de que cuentan con este registro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con aquellas empresas que no cumplan con aquellas agencias que no cumplan con el pago de prestaciones, con el pago de lo que es seguro social, del IMSS? Bueno, pues los trabajadores pues pueden verse afectados. Entonces aquí ya va a haber también de algún modo una responsabilidad también de la empresa que está contratando. Entonces sí es importante, ¿verdad?, que la empresa por eso se asegure que la agencia está cumpliendo con sus obligaciones, porque puede ser también solidario en ese sentido. ¿Qué pasa si una agencia, una empresa que tiene trabajadores y que pone a disposición de otras no permite la inspección de lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Bueno, el hecho de no permitirlo le va a ocasionar una carga económica administrativa, porque hay una multa que ya está establecida en el artículo 1004A del decreto, en donde menciona que va a ser una multa de 250 a 5,000 veces la unidad de medida y actualización, es decir, la UMA. Esa sería la multa por no permitir el desahogo de la inspección. O sea, sería acreedor a una multa de 250 a 5,000 veces la UMA. ¿Cuánto vale la UMA? La UMA actualmente vale 99.92. Entonces estamos hablando de una multa que va entre 24,805 hasta 496,100. ¿De qué va a depender cuál es el monto al que se le va a aplicar? Bueno, normalmente cuando es la primera vez, pues se toma la multa mínima, que sería 250, y si hay reincidencia, pues entonces
se va incrementando. La máxima pues son 5,000 UMAS, serían 496,100 pesos en caso pues ya de reincidencia con esta situación. Pero también hay otra multa para quienes pues de plano no estén en este registro que va a tener la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que no cuenten con este registro y que estén haciendo uso del outsourcing. Entonces ellos van a tener una multa de 2,000 a 50,000 veces la unidad de medida y actualización, es decir, la UMA. ¿De cuánto estamos hablando? Pues 2,000 UMAS es 198,440 pesos y 5,000 UMAS serían 496,100. Esto es por estar haciendo uso del outsourcing sin tener el registro correspondiente. Entonces, pues las multas son bastante altas. Es importante que se realice este registro, que se trabaje conforme al decreto, porque está claramente en el artículo 12 prohibido la subcontratación de personal. Pero bueno, hay excepciones siempre y cuando sean trabajos especializados, pero hay que cumplir con el requisito del registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para poder realizar este registro, pues hay que cubrir una serie de requisitos, renovar cada 3 años, permitir la inspección y estar siempre al corriente con todas las obligaciones fiscales y laborales, cumplir oportunamente con todas y cada una de ellas para poder seguir haciendo uso de lo que es la contratación y subcontratación del outsourcing. Entonces, bueno, de eso se trata lo que es el outsourcing, ¿verdad? Entonces, los derechos de los trabajadores es lo que se está tutelando, es lo que se está buscando, que sean cubiertos en su totalidad, que el trabajador quede protegido, que la agencia con la cual este trabajador está de algún modo trabajando o está en coordinación, si no cumple, pues la empresa donde lo pusieron a laborar, pues también forma parte de la responsabilidad para cumplirlas. Entonces hay bastantes consecuencias fuertes para el patrón que no respete lo establecido en la ley. Esto es lo del outsourcing de forma general. Ya está en vigor actualmente en México. Cuando se publicó, todavía tardó 1 año en entrar en vigor. A la fecha ya se encuentra en vigor. Así que ya hay un registro que está en internet, puede ser consultable en cualquier momento.